Son varios ya los cantantes urbanos que han tenido que entrar en prisión y luego salir con algunas condiciones, ya sea de cumplir con un número de horas comunitarias o un grillete. Un grillete, que es una tecnología de rastreo de personas que consiste en colocar en el tobillo un dispositivo localizador satelital que informa permanentemente a una central de monitoreo la posición geográfica donde se encuentra el prisionero, ya que en las mayorías se les da libertad condicional o se le limita su zona territorial en donde puede desenvolverse la persona. Por eso en este video te enseñaremos esos cantantes urbanos latinos que han tenido que usarlo y trataremos de mostrarte la ocasión en que lo han enseñado en sus redes. Pero antes quiero presentarte el nuevo tema de Ricky y Jay, Yo Quisiera Ser. Yo quisiera ser el cielo que tú miras, quisiera ser la luz que te ilumina y donde quiera que tú... Ricky y Jay son un dúo proveniente de El Salvador y nos presentan este reggaetón estilo romántico, el cual les dejamos en la siguiente tarjeta para que lo disfrutes completo y en la descripción de este video, al igual que sus redes sociales, para que puedas seguirlo. Ahora sí, comencemos. Y donde quiera que tú... Lo primero que sé que muchos quieren ver es el grillete de Anuel, pues este no tuvo esta condición. A los días recientes de su salida hizo una celebración por su libertad con sus amigos y nunca notamos nada extraño en su pierna, pero sí ha dicho que tuvo que cumplir con horas comunitarias, que es haciendo algún trabajo para la comunidad por un determinado tiempo. Pero uno que sí nos mostró su grillete varias veces fue la Vallarde Tego Calderón, quien el 21 de junio del 2019 fue arrestado por faltarle al artículo 2.8 de la Ley 54 de Puerto Rico. Así lo confirmaron las autoridades. Esta orden fue puesta el 6 de junio del año 2019, hacía menos de un mes y tenía vigencia de 6 meses. Y al confirmarse que esto era cierto, la fiscalía sometió una orden de arresto contra el artista urbano Tego. Tego Calderón, de 48 años de edad, se le impuso una fianza de $10,000 y tenía que llevar un grillete electrónico por un tiempo. En esos tiempos, la Vallarde estaba enterado de la situación actual de su isla. Recuerden que en esos días habían protestas encabezadas por los artistas residentes, Bad Bunny, Ricky Martin, entre otros, y el gobernador Ricardo Rosselló había renunciado y Tego publicó una foto de su grillete. Mírenlo aquí, en el que señala: póngale esto a Wanda y quítenselo al Mazucamba. El 8 de agosto del mismo año, el cantante Tego fue liberado de causa y despojado de su grillete. Otro que tuvo que andar un tiempo con su grillete fue el cantante Farruko, quien tras no declarar que llegó a Puerto Rico con $51,802 en un vuelo privado desde República Dominicana, el artista aceptó que olvidó que llevaba ese dinero en su equipaje, descuido que provocó que enfrente cargos federales al no declarar que llevaba más de $10,000 al momento de arribar a la isla. El reggaetonero quedó el 4 de abril del 2018 en libertad condicional con un grillete electrónico hasta el día de la vista preliminar. Y aquí vemos en varias fotos que se dejaron ver en las redes que hoy han sido borradas del grillete que tenía Farruko en su pierna. El 6 de marzo del 2019 le fue retirado el grillete al cantante Farruko, casi un año después. Seguimos con Don Omar, quien el 17 de septiembre del 2014 fue puesto en libertad, luego de pagar el 10% de una fianza de $600,000 que una jueza le impuso tras permanecer por 14 horas detenidos por 6 cargos. A Don Omar lo acusaron formalmente de 6 cargos relacionados a la Ley 54 doméstica en Puerto Rico, lo que supuestamente cometió con quien fuera su novia en ese entonces, Rebeca López. Se le asignó una fianza de $600,000 y se le impuso un grillete de vigilancia electrónica, por lo que Don Omar salió de la cárcel tras hacer un pago parcial de $200,000. Kendo Caponi tampoco tuvo la condición de usar grillete luego de su último arresto, por lo cual esta lista seguirá luego. Pero al final te dejamos un video que nos muestra el día que Don Omar y Farruko cantaron y confirmaron Delincuente Remix, el cual no ha salido. ¿Qué ha pasado? Chequéalo en el siguiente cuadro y disfrútalo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.